Así que vamos a compartir la palabra de Dios en estos momentos difíciles que está viviendo, que está atravesando el mundo entero. Dios siempre tiene palabra. Solamente tenemos que buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, y vamos a encontrar una riqueza tremenda, hermano, para cualquier tipo de situación que nosotros tengamos en nuestra vida. Podemos acudir a la palabra de Dios, que ahí el Señor enviará consuelo, el Señor confortará las vidas y dará una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarle de algo que muchas personas no están hablando en estos tiempos. Y probablemente usted pensará, ¿de qué va a hablar? ¿De apostasía? No, hoy no le vengo a hablar de apostasía. Creo que le he hablado mucho de apostasía. Hoy vengo a hablarle de un tema de suma importancia para su vida espiritual. ¿Pero qué tema es este? Es un tema, hermano, que sin lugar a duda todo ser humano sobre la faz de la tierra necesita saber de esto. Este es un tema de suma importancia para todo ser humano en la tierra. ¿Y de qué tema estoy hablando? Estoy hablando del destino eterno. El destino eterno que usted y yo vamos algún día a tener. Y es una realidad, hermano. Es una realidad que muchos han querido distorsionar. Vemos a grupos religiosos diciendo, algunos de ellos, que un lugar de tormento eterno no puede existir. Vemos a personas diciendo, hermano, que no puede haber un lugar de tormento eterno porque Dios es bueno y un Dios bueno no puede enviar al infierno a personas, según ellos, que no se lo merecen. Y muchos grupos religiosos dicen que no hay un infierno, que el infierno no existe, hermano. Eso es lo que muchos grupos religiosos, hermano, hoy en día están diciendo. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen esta aberración, ¿no? Porque es una doctrina fundamental de la Biblia, hermano. Hay una condenación eterna. Esta pequeña cláusula o cápsula de la Biblia que quiero compartir con ustedes, le he puesto por título La muerte segunda. Hermano, es una realidad, hermano, que algún día vamos a enfrentar cada uno de nosotros, hermano. Todos nosotros estamos destinados, hermano, algún día morir. Y entonces, en ese momento es cuando nos vamos a enfrentar a esta realidad, hermano. ¿Y está usted preparado, hermano, para afrontar esta realidad del destino eterno? ¿Estamos preparados para eso? Bueno, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios referente a este tema, hermano. Pero para poder entender lo que es la muerte segunda en la Biblia, primeramente vamos a ver lo que es la primera muerte, valga la redundancia, la muerte primera, que es la muerte física, la muerte que cada uno de nosotros va a pasar, hermano. Esa vendría siendo la muerte primera o la muerte física. La Biblia no le tiene un nombre, pero es la muerte que todo ser humano va algún día a atravesar, hermano. Y vámonos al libro, hermano, de Génesis, capítulo 35, versículo 18. Génesis 35, 18. Dice la palabra: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Esta es la muerte de Raquel, hermano. La muerte de Raquel, ella muere en el parto. Y dice la Biblia que cuando ella muere, y aconteció que al salírsele el alma, la Biblia dice que ella murió.
En ese momento, hermano, Raquel muere por un parto complicado que ella tuvo. Dice la Biblia que en ese momento se le sale el alma a Raquel y murió. Fue la muerte física que ella sufrió en ese momento, hermano. Es la muerte que todos nosotros vamos a afrontar algún día, la muerte física, hermano. Y dice, y llamó su nombre Benoni. ¿De quién está hablando? De su hijo. Benoni significa hijo de dolor. Pero vemos que posteriormente el padre le cambió el nombre a Benjamín, que es el hijo de mi felicidad. Pero en ese momento, hermano, el énfasis, lo que estamos viendo ahora mismo es cómo el alma sale de ella. Y cuando el alma sale de ella, la Biblia dice que ella muere. Todos en algún momento vamos a pasar por esa situación, hermano. Todos, hermano. El alma sale del cuerpo del hombre y el hombre muere físicamente. Pero suceden algunas cosas más, hermano. Suceden algunas cosas más en la muerte física de cada uno de nosotros, de los seres humanos, que todos vamos a afrontar algún día la muerte física. Vemos cómo Raquel se le salió el alma, dice la Biblia, y murió. Pero después sucede otra cosa, hermano. Vámonos allí mismo en Génesis 3:19, hermano. Génesis 3:19, y vamos a ver lo que sigue sucediendo cuando este cuerpo muere. Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermano, vemos que después de la muerte física, que se le sale el alma a las personas, posteriormente este cuerpo corruptible que se corrompe, se daña, va al polvo, hermano. Recordemos que fuimos creados del polvo, de donde fuiste tomado, dice la Biblia, porque polvo eres y al polvo volverás. Hermano, eso es lo que va aconteciendo a medida que este cuerpo físico deja de existir, hermano. El alma sale, el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado, y sucede algo más, hermano. Algo más sucede en ese momento en el cual la muerte física llega a la vida del hombre. Y vamos a seguir viendo nuestra Biblia en Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, refiriéndose al cuerpo. Y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios, quien fue que lo dio. El espíritu humano, dice la Biblia, que el espíritu regresa a Dios, porque fue Dios el que lo dio. Fue Dios el que dio el espíritu. Y por ende, hermano, cuando nosotros morimos, dice la Biblia que cuando Raquel murió se le salió el alma. Posteriormente la Biblia también enseña que este cuerpo corruptible vuelve al polvo de donde fuimos tomados, porque polvo eres y al polvo volverás. Y Eclesiastés 12:7 establece claramente, hermano, que cuando morimos el espíritu regresa a Dios. Son esas tres cosas que suceden, hermano, cuando dejamos de existir físicamente, hermano. Y hoy en día, hermano, con lo que está sucediendo a nivel mundial, hermano, muchas personas han dejado de existir. Muchas personas en los países más contagiados con esta pandemia que estamos viviendo, en Italia, en Estados Unidos, cientos y cientos de muertos, hermano. Cientos y cientos de personas que pasaron por este proceso del cual estamos hablando, hermano. La primera muerte, la muerte física. Pero ese no es el problema, hermano. El problema no es morirnos físicamente, hermano. El problema no es afrontar la muerte física, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a llegar
a ese momento. El problema, hermano, es morir sin Cristo. Ese es el gran problema que afronta la humanidad en estos tiempos, hermano. Morir sin Cristo. Hermano, y morir sin Cristo, hermano, créame, la Biblia establece, hermano, que no es nada bueno. No es nada bueno morir sin el Señor. Es por eso que la Biblia habla de otra muerte después de la muerte física. Después de la muerte física que acabamos de mencionar, hermano, la Biblia habla de una segunda muerte y le llama la muerte segunda. Hermano, oh, esto es terrible, hermano. La muerte segunda es terrible, hermano. Y el problema, hermano, no es morir físicamente, el problema es morir sin Cristo. El problema es ese. Vamos a ver lo que es la muerte segunda, hermano, brevemente. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oh, hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Y vamos a leer minuciosamente nuevamente el final del capítulo, del versículo 8. Dice: tendrán su parte toda esta gente que vivieron alejados de Dios, los mentirosos, los abominables, los fornicarios, los adúlteros, todas estas personas que vivieron lejos de la vida de Dios, hermano. Dice la Biblia que tendrán su parte. ¿Dónde tendrá su parte? En el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y cuál es ese lago que arde con fuego y azufre, hermano? La Biblia dice que es la muerte segunda. Esa es la segunda muerte, hermano. Y esa es la muerte que ninguno de nosotros debe permitir que suceda en nuestra vida. Estamos a tiempo, hermano, de poder revertir la situación. Estamos a tiempo, hermano, de poder no llegar a ese extremo de padecer por la muerte segunda, hermano. Porque eso va a ser terrible. Eso va a ser doloroso, hermano. Y quién sabe en estos tiempos, cuando están muriendo cientos de personas, cuántas personas, hermano, se fueron sin vivir para Cristo, sin aceptar al Señor. Cuántas personas hoy en día, después de esta pandemia que ha matado a tanta gente, cuántas personas van a pasar por la muerte segunda. Y esto es triste, hermano, y en estos momentos, y no solamente en estos momentos difíciles, sino en todo momento, hermano, debemos compartir el evangelio a las personas, para que las personas no puedan o no afronten esta gran verdad que es la muerte segunda, que es la muerte que viene después de la muerte física, hermano. Después de la muerte física. Pero hay una solución, hermano, para no llegar a este extremo, para no llegar, hermano, a este suceso doloroso. Hay una solución y está ahí mismo en Apocalipsis, hermano. Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 11, hermano. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, hermano. Oh, hermano, esto es tremendo. Esto es poderoso, hermano. Vamos a leerlo nuevamente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, hermano. A lo largo de la Biblia
nuestro Señor Jesucristo nos enseña a perseverar. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, hermano. Y la Biblia en Apocalipsis, en este verso, nos enseña que al que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y cómo vencemos, hermano? Hay una sola solución para vencer, y es Jesucristo, hermano. Aceptar al Señor en nuestro corazón, vivir para Dios, obedecer el Evangelio, hermano, para que venzamos y no suframos la muerte segunda, hermano. Es muy triste, hermano, que muchas personas hoy en día, humanamente, estén pensando en salvaguardar su vida física, pero no están pensando en salvaguardar su vida espiritual, su vida eterna. No lo están pensando, hermano. Vivimos en un tiempo que nadie quiere morir. Todas las personas están en casa, en cuarentena, hermano. Y muchos, hermanos, creen, hermano, que pueden burlarse de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque, hermano, hoy en día, y esto se ve constantemente, las personas la vemos adorando a Dios, clamando a Dios que lo libre de esta calamidad y tantas cosas, hermano. Y esto yo lo he visto muchas veces. He visto presos, delincuentes que cuando caen en la prisión se vuelven supuestamente siervos de Dios y le dicen: Señor, cuando yo salga voy a servirte. Pero cuando salen de allá, hermano, se olvidan de todo y siguen en su camino, en sus malos caminos. He visto madres que le dicen: Señor, ayúdame en esto con mis hijos. Cuando su hijo sale del problema, se apartan de Dios, hermano. Entonces ellos creen que pueden burlarse de Dios, hermano. Y hay gente, hermano, que va a hacer lo mismo cuando esta pandemia termine, hermano. Hay gente, hermano, que nada más está buscando a Dios en estos momentos difíciles, pero cuando esto pase, hermano, van a dejar de buscar de Dios y ellos piensan que han manipulado a Dios, ellos piensan que han engañado a Dios, pero la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermano. Y en estos momentos difíciles es cuando tenemos que buscar a Dios de corazón, hermano. De corazón. Para no afrontar, hermano, esta triste realidad que es la muerte segunda, que es la condenación eterna, hermano. Que es la condenación eterna. Y yo analizaba, hermano, cuánta gente ha muerto. Y yo me ponía a pensar, ¿cuánta gente se habrá ido sin Cristo? ¿Cuánta gente a nivel internacional, a nivel mundial, hermano? Porque esta pandemia a nivel mundial, ¿cuánta gente que está muriendo? Cientos y cientos de personas, miles de personas a nivel mundial están muriendo. ¿Cuántos de ellos, hermano? ¿Cuántos de ellos se habrán ido sin Cristo? Hermano, y esto es doloroso, porque van a tener que afrontar la muerte segunda, hermano. Van a tener que afrontarla. Hermano, termino con esta pequeña cápsula y le leo nuevamente el capítulo 2, el verso 11 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, al que persevera hasta el fin, al que le ha entregado su vida a Dios, ese no sufrirá daño de la muerte segunda. En estos momentos, si usted no le ha entregado su vida a Dios, busque de Dios, que Él está con los brazos abiertos para recibirle y perdonarle todos sus pecados. Todos. Tome con seriedad estas palabras, hermano, porque va a ser muy triste en aquel día. Dice la Biblia que será el crujir de dientes. Allí vendrá el lloro y el crujir de dientes, hermano. Eso será doloroso, será triste, hermano, morir sin Cristo.
Que a ninguno de nosotros nos suceda esto, hermano. Quería compartir esta pequeña cápsula de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Seguiré subiendo esporádicamente unas pequeñas cápsulas de la palabra de Dios con ustedes para poder edificarnos mutuamente en estos tiempos difíciles donde la humanidad está siendo golpeada, hermano, y en estos momentos donde tenemos que volcarnos a Dios de corazón, hermano. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, hermano. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente. Dios todo lo sabe y está en todos lados. Y ni usted ni yo podemos engañar a Dios. Busque a Dios de corazón, hermano. Entregue su vida por completo a Dios. Y la muerte segunda no le hará daño, hermano. Y dice la Biblia que el Señor nos tiene una recompensa eterna a cada uno de lo que dedicamos nuestra vida a Él, de lo que le servimos a Él, de lo que hemos obedecido el Evangelio. Dios no tiene una recompensa, hermano. Pero el que no obedece su Evangelio, la Biblia habla de una muerte segunda, una muerte eterna, en el lago de fuego y azufre. Dios te bendiga y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre tu vida, sobre tu familia. Bendiciones de lo alto.